Me detuve en la entrada de la iglesia de San Miguel, respirando hondo, intentando calmar el nudo que apretaba mi pecho. El aroma familiar a madera pulida y azucenas me envolvió de inmediato. Y por un instante me sentí transportada a aquellos domingos en los que Javier y yo entrábamos juntos, tomados del brazo, mi mano descansando en la suya. Pero hoy, los bancos estaban llenos de murmullos y ojos húmedos, y todo parecía una escena ajena, como si no me perteneciera. Una mujer que no conocía estaba sentada con seguridad en la primera fila, con la cabeza baja, secándose los ojos con un pañuelo impecable. Los acomodadores se acercaban con gestos corteses, guiándola como si ella fuera la protagonista del día. Sentí un vuelco en el estómago. Todos amigos, vecinos, incluso personas que conocía desde hace décadas parecían aceptarla como la viuda. Nadie notaba mi presencia en la parte trasera. Sola, con mi vestido negro pesando sobre mi piel, aferrando mi bolso con fuerza, di un paso tentativo hacia adelante, esperando al menos una mirada de reconocimiento, pero solo escuché el suave arrastre de pies y los susurros de condolencias que pasaban a mi lado. Mi presencia era invisible, como si no existiera. Clara me había dicho que sería mejor mantenerme al margen, que descansara, que no me cargara con esto, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Tenía que saber quién ocuparía la primera fila, y ahora lo sabía. Alejandra lo había reclamado. Cada paso cuidadoso, cada asentimiento cortés de la congregación, lo confirmaba. Mi corazón se hundió, pero me quedé clavada en el lugar, negándome a derrumbarme por completo. El órgano suavizó su melodía, y un silencio se apoderó de la iglesia mientras el padre Esteban se acercaba al púlpito, y sentí el peso de lo que estaba por suceder. La observé de cerca, cada movimiento sutil amplificado por la incredulidad que crecía en mi pecho. Alejandra Cruz, alguien a quien nunca había conocido, estaba sentada erguida en la primera fila, su cabello oscuro cayendo perfectamente sobre sus hombros. Sus manos cruzadas con pulcritud en el regazo, se secaba los ojos con una precisión ensayada. Cada sollozo y pequeño temblor parecía coreografiado para despertar compasión. La congregación la trataba con una deferencia silenciosa, y por primera vez esa mañana sentí el aguijón de la invisibilidad. Los acomodadores le susurraban palabras de consuelo, dándole palmaditas suaves en el hombro como si ella fuera la mujer a la que habían venido a honrar. Nadie revisó el programa 2 veces. Nadie me buscó. Nadie se preguntó si la verdadera viuda estaba presente. Mi pecho se apretó, y mis nudillos se pusieron blancos alrededor de la correa de mi bolso. Cada instinto me gritaba que diera un paso adelante, que reclamara el lugar que había sido mío junto a Javier durante décadas. Pero mi voz y mi valentía estaban atrapadas detrás de una pared de conmoción y dolor. Sentí un brote de rabia, caliente y afilado, creciendo bajo la desesperación silenciosa. ¿Cómo podían estar todos tan ciegos, tan convencidos de su papel que no me veían a mí? La mujer que había compartido una vida entera con Javier, incluso Clara, con todas sus buenas intenciones, me había mantenido a distancia, insistiendo en que me quedara atrás. Y aún así, tenía que estar aquí, tenía que presenciarlo, medir la profundidad de esta audacia, entender hasta dónde habían cambiado las cosas sin que yo lo supiera. Ella levantó la cabeza ligeramente, y por un instante fugaz, nuestras miradas casi se cruzaron. Un destello de reconocimiento o tal vez desafío pasó entre nosotras, pero desapareció tan rápido como llegó. Me quedé donde estaba, con el corazón latiendo con fuerza, preparándome para lo que haría el sacerdote a continuación. Sabiendo que los próximos momentos podían cambiarlo todo, recordé la primera vez que conocí a Javier en un encuentro universitario en Querétaro. Tenía esa energía vibrante, inclinándose hacia mí para hacer preguntas sobre el juego de trivia que jugábamos. Me reí de su comentario más cursi sobre las capitales de los estados, y algo en sus ojos me hizo sentir vista como nunca antes.
2 años después, nos casamos en una pequeña capilla, adornada con listones sencillos, mi hermana cantando desafinada, pero con todo el corazón. No teníamos mucho, pero cada elección era intencional. Cada sacrificio tenía sentido. Criar a Clara trajo un nuevo ritmo a nuestras vidas. Yo equilibraba trabajos de maestra sustituta con el cuidado del hogar, mientras Javier se entregaba a su residencia y luego a construir su consultorio pediátrico. Teníamos rituales que se convirtieron en pilares de nuestro amor: mañanas de domingo, con café y crucigramas, pan de plátano horneado cada semana, cenas en la mesa compartiendo las historias del día. Cada pequeño momento cosía nuestras vidas, una prueba silenciosa de nuestro compromiso. Con las décadas, nuestra vida evolucionó, pero también la intimidad de nuestras rutinas. La sala de espera de su consultorio, decorada en tonos suaves de azul y blanco, llevaba mi huella en cada detalle: cumpleaños, días festivos, incluso los hábitos domésticos más pequeños, sus zapatos en el pasillo. La forma en que dejaba el correo en la mesa eran evidencia de nuestra historia compartida. Y sin embargo, ahora, parada en la iglesia, todo eso se sentía frágil, casi borrado. La mujer en la primera fila, los asentimientos corteses de amigos y desconocidos, me hacían sentir como si las décadas que construimos juntos pudieran desvanecerse con una mirada. Aferré mi bolso un poco más fuerte y me recordé que lo que habíamos compartido era real, aunque el mundo se negara a verlo. Respiré lentamente, preparándome para el enfrentamiento inevitable, consciente de que las próximas revelaciones podrían desmantelar todo lo que había creído sobre nuestra vida juntos. Empezó con cosas pequeñas, casi imperceptibles al principio. Javier llegaba cada vez más tarde del consultorio, diciendo que eran consultas de emergencia o casos nuevos que requerían horas extras. Me decía a mí misma que era el precio de construir una práctica exitosa. La carga de responsabilidad que llevaba por tantos niños en San Pedro, pero luego noté un cambio sutil: la forma en que miraba su celular rápidamente cuando entraba a la habitación, cómo lo inclinaba ligeramente fuera de mi vista. Incluso cuando no había nadie más, le pregunté casualmente sobre un mensaje que apareció en la pantalla una noche, y lo desestimó, diciendo que era una colega solo preguntando algo. Sus explicaciones siempre parecían plausibles, pero la tensión en sus hombros, la rigidez en su mandíbula, traicionaban algo que no decía. Me cuestionaba. ¿Estaba imaginándolo? ¿Era cansancio, estrés o algo más? Empecé a notar patrones, pequeños gestos que no encajaban con el hombre que había conocido durante 35 años. Los momentos más silenciosos de nuestra vida juntos comenzaron a sentirse tensos. Las conversaciones en la cena se acortaban. Las risas eran más escasas y su mano, que antes buscaba instintivamente la mía sobre la mesa, ahora descansaba a su lado. Intenté compensarlo, preparando platillos que alguna vez le encantaron, poniéndome una blusa que le gustaba, sugiriendo escapadas de fin de semana. Pero él parecía demasiado ocupado o desinteresado. Mi corazón dolía por la lenta erosión de la familiaridad, la sensación de estar gradualmente desanclada de la vida que habíamos construido juntos. Enterré mi inquietud detrás de la rutina y la paciencia, diciéndome que el amor significaba resistencia, que el matrimonio implicaba superar temporadas difíciles. Aún así, un nudo de duda se formó en mi estómago, uno que no podía ignorar. Empecé a ver las grietas por lo que podrían ser sutiles, casi invisibles al principio, pero ensanchándose con cada día que pasaba. La casa se sentía más silenciosa, más fría, aunque nada había cambiado físicamente, y a pesar de la inquietud, no lo confronté directamente. No estaba lista para romper las ilusiones que había sostenido durante décadas. En cambio, esperé, observando las señales, sintiendo cómo la tensión crecía silenciosamente, hasta que la verdad se volvió imposible de ignorar. La primera prueba innegable llegaría antes de lo que esperaba.
y lo cambiaría todo. Fue una tranquila noche de martes cuando la verdad cayó en mis manos. Javier había dejado su celular cargando en la encimera de la cocina, con la pantalla hacia abajo como siempre. Pero esa noche no pude resistir echar un vistazo. Las notificaciones hicieron que mi pecho se apretara. Mensajes de alguien llamada Alejandra dulces, familiares. Íntimos aparecían en la vista, previa emojis de corazones. Notas breves sobre citas perdidas. Saludos casuales que se sentían demasiado personales. Mis manos temblaban mientras tomaba el celular, desplazándome con cuidado para no alertarlo. Luego, vinieron las pequeñas sorpresas que habían comenzado a acumularse durante meses, pero que había sido fácil ignorar hasta ahora. Flores entregadas en su consultorio, pequeños regalos sin mi nombre en la tarjeta, notas dejadas en el consultorio que él nunca mencionó. Cada una era como una pieza de rompecabezas encajando, revelando una imagen que no quería ver. La mujer en la primera fila del funeral de pronto tenía sentido su confianza, sus lágrimas, la forma en que la gente le cedía el paso. Encontré una caja de joyería en la encimera una tarde, un paquete elegante de boutique con una nota en una caligrafía delicada. Para la que me da paz, decía. Mi nombre no estaba. Miré el colgante en forma de corazón, brillando con pequeños rubíes, sintiendo cómo mi pecho se apretaba con una mezcla de rabia, dolor e incredulidad. Durante décadas, había vertido mi vida en apoyarlo, criar a Clara, manejar el hogar, mantenerlo firme, y sin embargo, aquí estaba alguien más recibiendo la intimidad, la atención, los pequeños gestos de amor que creía reservados para mí. El peso de todo me aplastó. Quería gritar, confrontarlo, exigir una explicación que no estaba segura de escuchar. El silencio de la casa se sentía más pesado que nunca. Las paredes familiares ahora resonando con la traición que había estado a plena vista. Sentí como si hubiera estado viviendo junto a un extraño durante años, creyendo en una vida que ya había comenzado a desmoronarse. Y aún así, en medio de la devastación, una pequeña chispa de determinación brilló. Me di cuenta de que conocer la verdad significaba que finalmente podía tomar decisiones por mí misma, en lugar de ser manipulada por el silencio y la omisión. El funeral, la primera fila, los susurros de suposiciones, todo tenía sentido ahora. Dejé la caja de joyería en la encimera. Mis dedos se detuvieron en la tapa y respiré lentamente. Tendría que planear mis próximos pasos con cuidado. Lo que descubrí esa noche lo cambiaría todo, y nada volvería a ser lo mismo. Los días que venían demandarían una fuerza que no estaba segura de tener. Pero sabía que debía actuar antes de que la oportunidad se desvaneciera. Pasé los siguientes días en movimiento silencioso, recorriendo las rutinas de mi hogar, como si cada acción fuera una declaración de intenciones. Comencé con las finanzas, revisando estados de cuenta y verificando cuentas, notando transferencias y patrones a los que nunca había prestado atención antes. Cada descubrimiento, aunque doloroso, me daba una sensación de control que no había sentido en meses. La traición aún estaba fresca, pero organizarla en hechos, en números y fechas, la hacía manejable. Por las noches, abría mis diarios, páginas amarillentas por el tiempo, llenas de pensamientos que nunca había compartido. Escribía con intención, registrando los detalles de nuestro matrimonio, los pequeños triunfos, las rutinas, los momentos de conexión que había atesorado. Escribir era tanto una liberación como una preparación. Cada palabra me recordaba que había vivido plenamente, que mi vida era mía y que tenía una voz que aún podía usar. También reflexioné sobre mi identidad más allá de ser la esposa de Javier. Durante años había cedido, acomodado, y me había desvanecido en el fondo. Ahora consideré las partes de mí que había descuidado: la curiosidad silenciosa, la paciencia, la fuerza que había construido una familia y sostenido un hogar. Me permití sentir orgullo, reconocer mi propia resistencia
y visualizarme parada firme en el funeral, no como alguien invisible, sino como la mujer que había ganado su lugar. Practiqué caminar con la espalda recta, controlada, imaginando la escena en San Miguel, ensayando cómo respondería a los susurros, los asentimientos corteses, las suposiciones que ya habían comenzado a cambiar. La anticipación era pesada, pero no era miedo. Lo que se asentaba en mí era determinación. No me derrumbaría, no retrocedería. Para cuando llegó el día, sentía un acero silencioso bajo mi dolor, una preparación que venía de reclamar pequeños pedazos de mi vida y mi poder. Estaba lista, y nada podía borrar la verdad que ahora sostenía. Las puertas de la iglesia se abrieron, y los primeros invitados comenzaron a llegar, sin saber que la tormenta que llevaba dentro estaba a punto de cambiarlo todo. El órgano suavizó su melodía cuando el padre Esteban se acercó al púlpito, y los murmullos de la congregación se desvanecieron en un silencio tenso. Me quedé en la parte trasera, con las manos aferrando mi bolso, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A mi alrededor, la gente se movía en sus asientos, algunos secándose los ojos, otros susurrando. Alejandra estaba rígida en la primera fila, el pañuelo en su mano temblando ligeramente. Podía ver la certeza en su postura, la forma en que creía que pertenecía allí, y me mantuve inmóvil, dejando que el peso del momento creciera. El padre Esteban carraspeó, su voz tranquila cortando el silencio. Antes de comenzar, hay una lectura solicitada por la esposa legal de Javier, la señora Celeste Morales, dijo. Mi pecho se apretó al escuchar mi nombre. Cada cabeza en la iglesia se giró hacia mí lentamente, como si el mundo hubiera cambiado de eje. Jadeos suaves resonaron. Los ojos se abrieron en incredulidad. Incluso la boca de Alejandra se entreabrió, su rostro surcado de lágrimas congelado en shock. Di un paso adelante con determinación, cada pisada resonando contra el suelo pulido. Los susurros y las miradas me seguían como una marea, y sentí el poder silencioso del reconocimiento lavándome. Podía ver rostros que había conocido durante décadas, colegas del consultorio, vecinos, viejos amigos, todos dándose cuenta de la verdad que había sido invisible por tanto tiempo. Las manos de Alejandra se apretaron alrededor del pañuelo, pero no la miré. Mis ojos recorrieron brevemente la congregación y luego volvieron al padre Esteban, quien me dio un asentimiento sutil, como diciendo que el momento era mío. Sentí un impulso de claridad, una vindicación silenciosa que no tenía nada que ver con la ira, nada que ver con la venganza. Era la afirmación de mi presencia, el reconocimiento de que no había sido borrada. Al llegar al frente y pararme con porte, lista para hablar, la tensión en la sala se volvió palpable. Ya no era la mujer en la parte trasera, invisible y desatendida. Estaba aquí, plenamente presente, y cada ojo en la iglesia ahora lo sabía. Respiré lentamente, estabilizándome, sabiendo que las palabras que diría a continuación podían transformar este momento de reconocimiento en una verdad duradera. La congregación esperaba, en silencio, mientras el padre Esteban se hacía a un lado, dándome el espacio que había reclamado. Enderecé los hombros y miré a la congregación, dejando que mi mirada recorriera los rostros familiares. La sala estaba inmóvil. Cada susurro cesó, como si contuviera la respiración por lo que diría. Alejandra estaba en la primera fila, con los ojos abiertos y pálida, aferrando su pañuelo como si pudiera anclarla a la realidad que había asumido como suya. No titubeé. Había ensayado este momento en mi mente durante días, repasando cada palabra, cada pausa, cada respiración. Me llamo Celeste Morales, comencé, mi voz tranquila pero firme. Fui la esposa de Javier Méndez durante más de 35 años. Construimos una vida juntos, criamos a una hija y compartimos décadas de compromiso, amor y responsabilidad. Estoy aquí no por compasión,
no por aplausos, sino para reconocer una verdad que siempre ha existido. El silencio era eléctrico. La gente se movía inquieta, mirándose unos a otros, dándose cuenta de que la mujer que habían pasado por alto no era invisible en absoluto. Los labios de Alejandra se entreabrieron ligeramente, su mano temblando en incredulidad. No le di la satisfacción de una mirada o una reacción. Mi atención permaneció en la sala, en los rostros de aquellos que habían asumido la narrativa, en la verdad que estaba afirmando. Continué hablando con intención, recordando momentos, pequeños gestos y experiencias compartidas que definieron nuestra vida juntos. Cada palabra era una reclamación silenciosa, una afirmación sutil pero innegable de mi presencia. La congregación escuchaba, algunos asintiendo, otros conteniendo lágrimas. Mientras la realidad se asentaba, podía sentir el cambio. La sala había cambiado. La percepción se había realineado, y el espacio que me había sido negado por tanto tiempo ahora era mío. Retrocedí del púlpito, dejando que el silencio se extendiera, dejando que el peso del reconocimiento se hundiera. Alejandra permaneció congelada, el contraste entre confianza y compostura claro para todos. La verdad ya no estaba oculta, y la había afirmado plenamente, con calma, con dignidad intacta. El padre Esteban regresó al púlpito. Sus ojos encontraron los míos brevemente, un asentimiento sutil, reconociendo que el momento había pasado a la claridad. La iglesia permaneció en silencio, esperando el próximo acto, la resolución final de lo que había estado tácito por tanto tiempo. La lectura del testamento de Javier comenzó con una solemnidad silenciosa que hizo que cada pie en la sala se quedara quieto. Me senté cerca de la parte trasera, con las manos cruzadas en mi regazo, mi pulso estable a pesar del peso de la anticipación. Mientras el abogado desdoblaba los documentos y comenzaba a leer, sentí una certeza tranquila asentarse sobre mí. Cada palabra confirmaba lo que había sabido silenciosamente todo el tiempo, la vida que había compartido, el compromiso que había dado y la lealtad que había mantenido fueron reconocidos al fin. Todos los activos, incluido el consultorio pediátrico de San Pedro, serán transferidos a la señora Celeste Morales, anunció el abogado. Su voz clara y deliberada. La congregación reaccionó con una mezcla de sorpresa contenida y reconocimiento. El rostro de Alejandra palideció. Sus ojos se abrieron mientras procesaba la realidad que había asumido que podía reclamar. Sus manos temblaron alrededor del pañuelo. La confianza que había llevado a la sala se evaporó como niebla. No me moví para regodearme ni afirmar dominancia. La satisfacción que sentía era silenciosa, interna, anclada en la verdad y la justicia del momento. Los años de devoción, la resistencia silenciosa, el trabajo invisible detrás de escena, todo había culminado en este reconocimiento. No había necesitado pelear ruidosamente ni hacer demandas. La confirmación legal sola restauró el equilibrio que había sido perturbado. Mientras el abogado doblaba los papeles y los devolvía a la carpeta, me permití una exhalación profunda, sintiendo cómo el peso se levantaba de mis hombros. El espacio que me había sido negado, la autoridad que alguien más había asumido, había regresado a su lugar legítimo. Alejandra permaneció congelada, la verdad clara e innegable. Pero no fue necesaria ninguna confrontación. Cerré los ojos brevemente, dejando que la resolución se asentara, sabiendo que el paso final sería reclamar la vida personal que había sido ensombrecida por tanto tiempo. Los pasos que tomaría a continuación serían deliberados y medidos, arraigados en el empoderamiento que había construido silenciosamente. En las semanas que siguieron, comencé a reclamar la vida que había estado deslizándose silenciosamente durante años. Clara y yo pasamos largas tardes hablando, compartiendo recuerdos, riendo por pequeños detalles de su infancia que había guardado en los rincones de mi mente. Por primera vez en décadas, nuestras conversaciones estaban libres de tensiones tácitas, llenas en cambio de comprensión y honestidad.
Volví a hobbies antiguos que había descuidado, sacando libretas de dibujo y lápices, dejando que mi mano se moviera libremente por la página. Empecé a hacer voluntariado en la biblioteca local, ayudando a organizar programas de lectura y guiando a niños. Cada pequeño acto, cada momento enfocado en algo más allá de las paredes de mi hogar, reforzaba un sentido de propósito que había sentido perdido. La casa, antes silenciosa y hueca, comenzó a sentirse habitada nuevamente. Reorganicé los muebles para captar la luz de la mañana. Llené las habitaciones con calidez e intención, y me permití disfrutar de las rutinas que alguna vez parecieron ordinarias, pero que ahora se sentían como elecciones que hacía para mí misma. Cultivé pequeños rituales: una taza de café fuerte con leche de avena por la mañana, un paseo vespertino por el vecindario, charlas con vecinos que había descuidado por mucho tiempo. Cada paso adelante era un recordatorio de que el dolor, aunque aún presente, ya no dictaba la forma de mi vida. La traición y la pérdida habían sido pesadas, pero también habían revelado la fuerza que había pasado por alto en mí misma. Ya no era invisible, ya no estaba silenciada en mi propia historia. Cerré la puerta principal una tarde, sintiendo el peso del pasado asentarse suavemente, pero con firmeza, detrás de mí. Las rosas en el patio trasero estaban floreciendo de nuevo, vibrantes y sin restricciones, un reflejo silencioso de la vida que estaba eligiendo construir para mí misma, un momento deliberado a la vez.